complicado. Pareciera que hablando. todo podría ser feliz durante las vacaciones, pero hay muchos factores a tener en cuenta. Claro. Y digo, ¿cómo hacemos Para pasarla bien y con las distintas variantes? Claro. No irnos lejos. Significa irnos lejos, a veces no necesariamente significa que vamos a estar felices con nuestras vacaciones. Claro. ¿Cómo andás, Diana? Bueno, Bien, un placer como siempre para mí estar acá con vos, compartir estos espacios. No, la verdad que el tema de las vacaciones por ahí, que uno tiene toda una expectativa súper positiva y que ese debería ser, vamos a decir, el objetivo vacacional, el de descansar, desconectarse, y por ahí termina siendo un sufrimiento porque se entran a mover variables que tienen que ver con, por ejemplo, quién paga las vacaciones, punto número uno, el tema económico, algunas variables que tienen que ver con los vínculos y las relaciones humanas, por ejemplo, congeniamos vacaciones con amigos o con vecinos, con quien sea, compañeros de trabajo, y después termina siendo un suplicio el vivir porque tiene que ver con la convivencia, cuando se comparten las casas, la vivienda. Entonces, la verdad que las vacaciones, el objetivo primordial es la desconexión, independientemente de dónde te vayas. Si vos te vas de vacaciones con el objetivo de cambiar de escena, cambiar o de escapar de un conflicto, te lo vas a llevar allá. Es decir, te vayas a Cancún, te vayas a Europa, te vayas donde te vayas, si vos no terminás de resolver tus problemas vinculares, tus problemas individuales, esos problemas te van a seguir persiguiendo donde te vayas. Entonces, suponte, si vos crees que con una vacación vas a salvar tu matrimonio o tenés como objetivo de que con este receso vas a mejorar tus relaciones con, qué sé yo, con tus parientes, tus familiares, tu suegro, tu suegra o con quien sea, bueno, no es muy aconsejable, no es lo mejor y lo más recomendable. ¿Por qué? Porque quizás en esto de la convivencia y en esto del ocioso que por ahí da lugar a mucho roce, a mucho tiempo también de falta de productividad intelectual, lo que uno hace que se focalice mucho más en las relaciones y en el vínculo humano. Entonces, si uno vas a disfrutar ese compartir humano, que es de alguna forma también parte del proceso vacacional, estamos hablando de vacaciones, vamos a decir, en la que uno disfruta con sus seres queridos, sea donde sea, sea donde te vayas, sea cual sea el lugar. Digo, ¿no? Ahí vamos a tener un problema. Aparte acaba de decir algo, cuando vamos de vacaciones hay mucho tiempo para compartir. Claro. Y si el ambiente no es el propicio o las relaciones no vienen en una buena situación, es complicado, ¿no? Se potencia porque hay más tiempo para pensarse y sentir el vínculo humano con el otro. Entonces, si hay un otro que ya me era, vamos a decir, que me generaba una situación de tensión, y cuando me voy a las vacaciones, me voy a un lugar para poder quizás desconectarme, para poder esparcirme, para poder hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la recreación, y va ese otro conmigo, sea pareja, sea suegro, suegra, hijos, lo que fuera, y eso se potencia y de alguna forma siempre emerge el conflicto. Entonces, lo importante es tratar de ir de vacaciones con la cabeza bien en claro, bien despejado, con problemas resueltos, tramitados. Yo nunca voy a olvidar, y siempre recuerdo, cuando estaba por ir, esto es algo personal, estaba por ir de vacaciones con unos amigos y uno de mis amigos me dice, che, Gastón, antes de que nos vayamos de vacaciones yo quiero que hablemos de esto. Es un tema que no quiero que nos haga ruido allá donde nos vamos, porque la verdad que por ahí quiero solucionarlo antes y resolverlo antes, porque no quiero irme con ese estrés. Lo hablamos, lo conversamos, lo solucionamos y en ningún momento surgió. Es interesante esa metodología como para poder encarar que esto que tiene que ser un esparcimiento, una satisfacción, una desconexión, un salirme de la rutina, de esa cuestión monótona que de alguna forma nos agobia, bueno, que no termine siendo un suplicio. Entonces me parece que es interesante que antes de decir, bueno, me voy a un determinado lugar, tratar de resolver los conflictos que por ahí, sobre todo con las personas con las cuales te vas. Si vos dijeras, bueno, es con una persona con la cual, no importa, ahí podemos zafar un poco, pero con las personas con las cuales te vas a compartir un proceso vacacional, sea donde sea, sea acá en la casa en el Paso de la Patria, sea en Santana, tenés que tratar de resolver porque termina siendo un centro de conflicto y en lugar de desconectarte y de desestresarte, lo que estás haciendo es agregarle más estrés a lo que ya tenías a tu vida, vamos a decir, psicoemocional.
dos cosas que quiero preguntar, teniendo en cuenta que, a ver, no tenemos todos resueltos nuestros conflictos, no tenemos conflictos aparentemente con las personas que vamos a ir, pero se pueden presentar dos situaciones, que sean una pareja amiga o con alguien más que es ajeno a nuestro vínculo familiar, que optamos por hacer unas vacaciones. O también, a veces, por una cuestión sobre todo presupuestaria, optamos por los paquetes que nos ofrecen una agenda de la cual nosotros no tenemos poder de decisión, y eso también puede llegar a ser. ¿Cómo resolvemos estas dos situaciones? Digo, vamos a viajar con amigos, pero con los que habitualmente quizás no compartimos el tiempo que vamos a compartir. ¿Qué cosas tenemos de dejar en claro? ¿Y cómo encaramos aquello donde nos marcan la agenda, que son los paquetes turísticos? Bien, dos preguntas distintas. Dos preguntas distintas. Bueno, la primera pregunta, la que tiene que ver con las amistades. He tenido casos y he escuchado muchos relatos de parejas que se han ido con parejas de vacaciones y que terminaron quebrando el vínculo de amistad por justamente querer intentar congeniar lo que quizás nunca se congenió antes o lo que nunca existió, y que, vamos a decir, y que se encara un proceso vacacional juntos y que termina siendo motivo de destrucción, lamentablemente. Entonces, es muy importante tener un con quien uno va a compartir, poner las cosas en claro, resolver conflictos si hay conflictos, o tratar de elegir las personas más adecuadas con la cual quizás ya comparto y con la cual yo he tenido experiencia, sobre todo cuando uno se hace viajes largos, Diana. Sí. Porque, a ver, una cosa es irte a Paso a la Patria, pero otra cosa es irte a Cancún o irte a otro lugar, a Miami, un día, claro, donde vos vas a estar 7 días como mínimo o 15. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado con quien uno elige vacacional. Entonces, ahí me parece que es muy importante ver con quién, si ya hemos tenido alguna experiencia o no, cómo nos fue, de qué manera. Bueno, hay grupos de amigos que van porque ya lo vienen haciendo muy, vamos a decir, con frecuencia, ya se conocen, saben cómo son, las mañas, las no mañas, todas esas cuestiones que entran a jugar en un proceso vacacional compartido. Ahora, la segunda pregunta, en la que nosotros vamos y elegimos, vamos a decir, tomarnos vacaciones para desestresarnos. Y en lugar de desestresarnos, nos vamos a un turismo como el de Bariloche, en la que te tenés que levantar todos los días a las 8 de la mañana y sos víctima de alguna forma de ese tipo de vacación, que no es que lo quiero matar a Bariloche porque es hermoso y yo amo Bariloche, me encanta, pero digo que la cantidad de actividades que haces, todas tienen un horario. Entonces, si vos sufriste el tema horario y te tenés que levantar, eso no es para... Todas las personas somos diferentes, pero hay personas que sufren levantarse temprano y que dicen, no, yo quiero descansar, necesito dormir, necesito descansar, que es algo necesario, Diana. Es muy necesario tener bien identificado qué vacaciones necesito. Hay veces que no hace falta irse a Miami, irse a Bariloche, a Carlos Paz, para poder tomarse vacaciones. Vacaciones significa un receso, significa una desconexión. Podemos quedarnos acá en Corriente y descansar, por ejemplo. Dormir, que es, yo identifico que es algo que mi cuerpo, mi psiquis está necesitando. Entonces, yo tengo que, de alguna forma, encarar los procesos vacacionales teniendo en cuenta lo que me sucede a mí. ¿Qué es lo que mi psiquis y mi cuerpo necesita? Y en función de eso, eso es una recomendación, recomendación a todos los televidentes que nos están escuchando, nos están viendo, tratar de identificar qué es lo que mi psiquis, mi cuerpo necesita, qué es lo que necesita para poder desconectarme y poder de alguna forma que esto que venía transitando, que me generaba estrés, esta cotidianidad, esta monotonía, este ritmo que de alguna forma me estresaba, ¿cómo puedo yo de alguna forma desconectarme de esto y de alguna forma hacer una especie de reseteo, ¿no? Una especie de reseteo psicoemocional en la que, bueno, me regocijo con mis seres queridos, que quizás no los pude disfrutar y en este proceso vocacional los disfruto. Eso es una cosa muy interesante porque nos llena de energía, recarga nuestras baterías, descanso, duermo. A ver, ¿qué es lo que yo necesito? En función de eso hay que encarar el proceso. Pero suponte, vos necesitas descansar y elegís un destino como Bariloche o Europa, que son destinos en la que el andar, el dinamismo es muy necesario para poder conocer
las islas, los bosques de Arrayán, tenés que levantarte temprano para ir a Puerto del Este, tenés que levantarte temprano para ir al Catedral, te tenés que levantar temprano para hacer cerro. Es decir, todas las actividades que te propone ese tipo de turismo, te tenés que levantar temprano porque el barco sale un horario, porque la tráfico sale un horario. Es decir, y lo mismo en Europa, las tráfico y los recorridos se hacen en un determinado horario y si vos no llegás a ese horario estás listo, quedaste afuera. Entonces, si vos, ejemplo, estás necesitando descansar, esa no es la mejor opción. Porque vas a ir a padecer lo que ya estás padeciendo acá, vas a padecerlo allá. Quizás la única diferencia es que vas a conocer lindos lugares, te vas a deleitar con lugares lindos, bellos, pero al fin y al cabo, eso que está necesitando tu cuerpo, que es a lo que hay que hacerle caso, que es aquello que necesita mi cuerpo, no lo vas a poder hacer. Entonces vas a volver más cansado. Y ahí viene la pregunta obligada. ¿Qué pasa si esto se convierte, o estas vacaciones se convierten en algo traumático cuando yo realmente estaba necesitando descansar? ¿Qué efecto puede hacer en nuestra salud, siendo que resta un buen tiempo para volver a tomarnos un receso? La mitad del año. Mira, yo te contaba que en este momento, bueno, vos sabés, yo trabajo en clínica hace mucho tiempo y me sucede que estoy recibiendo informaciones o audios o personas que me escriben o que me llaman en distintos lugares donde están, en determinados lugares, donde me manifiestan su descontento con la pareja, en algunos casos, descontento con amigos, descontento con familiares, situaciones X que se están produciendo. Entonces, en lugar de ir a desestresarte, a desconectarte, la vas a pasar mal y lógicamente que si ese momento que nosotros tenemos, que es el proceso vacacional, este receso, vos en lugar de desconectarte, desestresarte, te estresas más, vas a arrancar el segundo cuatrimestre de una manera complicada, donde lógicamente afecta a la salud, porque el estrés tiene un montón de expresiones, Diana. El estrés creo que es vamos a decir, el mal de nuestros tiempos actuales y con la que muchas personas hoy padecen distintas enfermedades. El estrés es un motor de enfermedad, un motorizador de muchísimas enfermedades que van de las más pequeñas como problemas de alergia, porque el sistema inmunológico comienza a trabajar mal. Cuando una persona está en una situación de constante estrés, nuestro sistema inmunitario comienza a tener dificultad. Entonces nos pescamos la primera gripe que pasa por ahí cerca, empezamos a tener problemas, por ejemplo, de alergia, tener problemas en la piel, problemas en la caída del cabello. Sí. Es decir, tenés una multiplicidad de expresiones a consecuencia de esta falta de desconexión. Pero insisto, Diana, insisto en esta cuestión, tenemos que identificar qué es lo que nosotros necesitamos. Pero todo el tiempo, ¿eh? Esto es un trabajo diario, te diría yo, para con la vida. Sí. Pero en este caso puntual, más aún, atención, sí. Porque es, vamos a decir, algo que tu cuerpo, tu psiquis necesita, poder recargarse, poder de alguna forma retroalimentarse para decir, bueno, arranco el segundo periodo bien, con buena energía, con ganas, con entusiasmo en mi laburo. Entonces tu cuerpo se siente más relajado. Por ejemplo, las personas que están tanto tiempo trabajando así de muchas horas, que tienen un tipo de trabajo de muchísimas horas donde descansar se le complica, duermen 4 o 5 horas por día, que es muy malo, sí. para el cerebro es muy malo. Entonces, qué sé yo, a mí siempre se me ocurrió el turismo termal, donde uno va, la terma te genera un efecto de sedación espectacular y donde podés después ir a dormir tranquilamente en el hotel o en donde vayas, en la cabaña, donde fuera, o en la casa del amigo que te fuiste a visitar, lo que fuera. Pero me parece que uno tiene que intentar hacerse un trabajito de identificar qué es lo que necesita uno y no encarar un proceso vacacional pensando más en el otro o en la foto que quiere mostrar para el otro, claro, que sucede muy a menudo y sabemos, Diana, que lamentablemente en este mundo en la que estamos más a la expectativa de las necesidades del otro o de lo que el otro puede pensar de mí, en el mundo de la imagen, lamentablemente en ese sentido las redes sociales juegan una mala pasada. Nutren mucho esta cuestión exhibicionista que ha estado siempre en la historia del ser humano, pero que se fortalece con esta nueva tendencia cultural en la que la imagen que uno proyecta
volvió preponderante y que de alguna forma, bueno, entonces estoy más preocupado por la selfie que me saco en un lugar del mundo para mostrársela a todos mis amigos o a ponerla en el Face, que por ejemplo disfrutar de la playa que estoy ahí vivenciando o estar más pendiente del lugar que estoy visitando y capaz que pongo el foco en la selfie que me estoy sacando. Y así me la paso horas y ahí estoy viendo los me gusta que tiene mi publicación en Instagram. Si no tengo lo suficiente ya me traumo. Y hay gente que se trauma. Sí. Entonces, estamos por ahí y por ahí esto es para replantearlo, ¿no? ¿Para quién me tomo la vacación? Y la vacación es un proceso que tiene que responder a un deseo propio. Yo siempre digo, insisto, el deseo propio es lo más sagrado que tiene el ser humano. Porque cuando nosotros volcamos nuestro deseo para el deseo del otro, nos perdemos como seres humanos. Y ahí es donde empezamos a tener conflictos. Porque, ¿conflicto qué es? El conflicto psicológico es cuando hay un deseo mío que no puede ser saciado, que no puede ser satisfecho y que se contrapone con el deseo del otro que de alguna forma se me está imponiendo. Hace muchísimos años, por ejemplo, el deseo de los padres. El deseo de papá y mamá que quieren algo para mí, pero que no se corresponde con el mío. Entonces, en ese juego dual, por allí, en la que se producen conflictos y que suceden también en estos procesos, ¿por quién me voy de vacaciones? ¿Por mi señora? ¿Por mi mujer? ¿Por mis hijos? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Quién es el que necesita? ¿Mis hijos? ¿Yo? Vamos a decir, tenés que tener claridad emocional en todo lo que te emprendas en la vida. Y esto no es vamos a decir, un detalle menor. El tema vacacional es muy importante y no solamente para tu deseo y la satisfacción de tu deseo, sino para tu bienestar, que es lo que importa. Sí, sobre todo por las consecuencias que puede tener, porque claro. Cuando habla de estrés parece psicológico, pero en definitiva tiene muchos efectos físicos. Y hoy, Diana, te digo que muchas de las enfermedades que están dando vuelta, el cáncer es una, bueno, vos sabés que sí. Yo estoy haciendo un estudio con respecto al tema del cáncer en su relación con la vida psicológica. Bueno, lamentablemente se deben a cuestiones que tienen que ver con la psicología, con las emociones no resueltas, con pesares que uno no puede tramitar y que quedan ahí dando vuelta, ¿no? Entonces la verdad que en pos del bienestar uno tiene que tratar de identificarse y tratar de conocerse mucho.